Me llamo Ronald Fraser. Cumplí 81 años el pasado enero y he vivido en la misma casa estrecha y deteriorada por el clima en la zona este de Savannah, Georgia, durante más de 50 años. Esta casa ha visto todas las etapas de mi vida: juventud, matrimonio, paternidad, jubilación y, ahora, lo que solo puedo describir como mi lento e invisible desmoronamiento. La pintura se ha desteñido. El porche está ligeramente inclinado hacia la derecha y la puerta mosquitera gime cuando el viento la aprieta. Pero es mía. Huele a libros viejos, a madera de cedro y, tenuemente, al perfume de agua de rosas de mi difunta esposa. Mantengo la cocina impecable, aunque apenas cocino más que huevos y tostadas. Las únicas habitaciones que uso ahora son la cocina, el baño de la planta baja y el sillón soleado de la sala de estar donde me siento cada mañana, agarrando el periódico como si aún importara. Fui profesor de historia durante 42 años, principalmente en la secundaria, aunque hice algunas sustituciones en el colegio comunitario después de jubilarme. Nunca gané mucho dinero, pero me enorgullecía de lo que hacía. Nunca me consideré solo un profesor. Era un narrador, un guardián de la verdad, alguien que intentaba mostrar a los jóvenes cómo el tiempo podía enseñarnos algo si escuchábamos. Ya no escuchan. Nadie lo hace. El mundo ahora es ruidoso, rápido, y siempre mira hacia otro lado. Mi hija dice que solo estoy siendo dramática al decir esto, que idealizo el pasado. Pero recuerdo cuando la gente tenía tiempo para sentarse en los porches y simplemente hablar. Mi esposa, Helen, falleció hace 8 años mientras dormía, de un infarto. Se fue en silencio, sin alboroto, tal como vivió. Estuvimos casados 49 años. Ella era quien organizaba las cajas de Navidad, recordaba los cumpleaños de mis alumnos, hacía de nuestro hogar algo más que un simple refugio. Tras su muerte, algo en esta casa se volvió más silencioso que el silencio. Se volvió vacío. Todavía conservo su camisón colgado en la parte trasera de la puerta del baño. Supongo que debería haberlo quitado hace mucho tiempo, pero a veces toco la manga antes de acostarme. Ya no está su calor, pero la forma permanece. Tuvimos solo una hija, Christine. Fue nuestro orgullo durante muchos años, y seré la primera en admitir que la malcriamos. No con dinero, porque nunca tuvimos mucho, sino con atención, tiempo y esfuerzo. Helen le cosía los vestidos. Yo la examinaba con tarjetas didácticas. Ambas asistíamos a cada recital de violín, a cada concurso de ortografía. Solía creer, quizás ingenuamente, que los hijos crecen para devolver lo que les das, si no en especie, al menos en espíritu. Ya no lo creo. Christine vive ahora en Atlanta, casada con un hombre llamado Scott, por quien nunca me gustó mucho. Vende seguros o carteras de inversión. No recuerdo cuál, porque cambia de trabajo cada 2 años, y aún así se las arregla para actuar como si fuera el hombre más exitoso del mundo. Tienen un hijo, Mark, y una hija, Emily, ambos en la universidad, ambos desconocidos para mí en el sentido más doloroso de la palabra. Solía escribirles cartas, largas notas manuscritas, llenas de anécdotas de mi juventud, pequeños recortes de periódico,
que pensé que les podrían resultar divertidos o útiles. Fotografías antiguas con nombres escritos a lápiz al dorso. Nunca recibí respuesta, ni una sola vez. Christine me dijo que así son los niños de ahora, que se comunican de forma diferente, pero reconozco la indiferencia cuando la siento. Solía llamarlos, dejando mensajes que empezaban con alegría y terminaban con una vergüenza silenciosa. Con el tiempo, dejé de llamar. Uno solo puede tocar a una puerta durante un tiempo, antes de empezar a preguntarse si es usted el que está entrando sin permiso. Christine me visita 2 veces al año, en Acción de Gracias, y, a veces, en Pascua, si no están de vacaciones. Llega, envuelta en una nube de perfume caro, trayendo pastel comprado y conversaciones con sonrisas postizas. Las visitas duran 3 horas, nunca más, y siempre siguen el mismo guión. ¿Qué tal la casa? ¿Estás comiendo bien? ¿Has pensado más en la vida asistida? Asiento, sonrío, le doy las gracias, luego se va, y el silencio que sigue es más profundo que antes. No me hago ilusiones. Sé que está esperando a que muera. Lo veo en la forma en que observa la propiedad, en la forma en que habla del mercado inmobiliario, en la rapidez con la que cambia de tema cuando menciono reparaciones o el seguro de cuidados a largo plazo. Cree que no me doy cuenta, pero sí. La verdad es que he empezado a desvanecerme, no de memoria, sino de relevancia. Y creo que esa es la parte más cruel de envejecer. El mundo no llora tu partida cuando te vas, te olvida mientras sigues aquí. Te conviertes en una reliquia, algo que la gente desempolva y le sonríe, pero que nunca se toma en serio. He pasado días enteros sin hablar con nadie. A veces, la única voz que oigo es la de la televisión o la radio. Hay un hombre en la emisora AM que todavía lee las noticias despacio, como a mí me gusta. La dejo puesta casi todos los días, solo para sentirme menos sola. Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente. Gracias a la pensión de Helen y a mis ahorros, he tomado medidas para mi cuidado en caso de que la situación empeore. Incluso he preparado mi testamento, aunque no le he contado a Christine sobre los cambios. Eso llegará con el tiempo. He intentado llevar una vida tranquila y honorable. He pagado mis impuestos, cumplido mis promesas, y he pedido poco. Y, sin embargo, de alguna manera, me encuentro llegando al final de mis días no con una sensación de paz, sino con el profundo dolor de saber que ya no les importo a las personas que una vez más amé. Aún así, me levanto cada día, hago mi cama, preparo mi café y leo el periódico. Porque el ritual es lo que da estructura a la vida cuando todo lo demás se desmorona. Observo a los pájaros reunirse en el comedero que construí hace 20 años. Veo a las ardillas robarles comida, y me río entre dientes porque algunas batallas nunca cambian. Escribo una página en mi diario cada noche, aunque solo sea para decir que hacía frío, o que me dolían más las rodillas de lo habitual. Eso también es una forma de decir, estuve aquí, sigo aquí, y aún no he dicho mi última palabra. Acción de Gracias siempre había sido la fiesta favorita de Helen, incluso más que Navidad. Solía decir que era la única, que no requería nada más que tu presencia y tu apetito. Un día construido sobre la idea de que solo estar juntos era suficiente.
Durante décadas, se despertaba a las 5 de la mañana para comenzar los preparativos. Extendía la masa de las tartas, bañaba el pavo, tarareaba suavemente mientras el aroma a canela y verduras asadas llenaba cada rincón de la casa. Después de su muerte, intenté mantener viva la tradición durante un par de años, pero el silencio en la cocina era demasiado fuerte, y la forma en que la luz del sol iluminaba la silla vacía en la mesa del comedor hacía imposible ignorar la forma de su ausencia. Finalmente, me conformé con comidas recalentadas y recuerdos. Este año, para mi sorpresa, Christine me llamó 3 días antes de las fiestas. No fue un mensaje rápido ni un mensaje de texto del teléfono de su esposo, sino una llamada de verdad. Me preguntó si podían ir a cenar a Acción de Gracias. Los niños tienen un fin de semana largo, dijo con voz cortante y eficiente, y cancelaron el viaje de trabajo de Scott. Intenté que no se notara la sorpresa en mi tono. Le dije que, por supuesto, que me encantaría, y que prepararía la cazuela de boniato que solía hacer Helen, la de los pequeños malvaviscos por encima. Hizo una pausa demasiado larga antes de decir, «Claro, está bien», como si se permitiera una excentricidad inofensiva. Pasé los 2 días siguientes comprando, limpiando y poniendo la mesa tal como Helen la habría querido. Incluso saqué brillo a los cubiertos y extendí las servilletas de lino que no habían visto la luz del sol en años. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, tuve una sensación de anticipación, aunque cautelosa. Llegaron tarde, como siempre. Christine entró primero, con un abrigo beige demasiado fino para noviembre y una bandeja de una panadería de lujo. Scott los seguía, haciendo malabarismos con su teléfono y unos auriculares Bluetooth, hablando con alguien sobre cifras trimestrales y logística de última milla, como si el mundo no pudiera girar sin él. Mark y Emily llegaron últimos, con los ojos pegados a sus teléfonos, con los auriculares puestos, murmurando algún que otro saludo. Intenté abrazarlos a ambos, pero sentí como si intentara abrazar el humo. La cena fue tensa, como solo pueden serlo las cenas familiares. Christine no paraba de subir el volumen de la música que había puesto, quejándose de que el jazz antiguo le daba sueño. Emily revolvía el relleno en el plato, declarando que se había vuelto vegana desde el semestre pasado. Mark preguntó si había Wi-Fi. Hice todo lo posible por mantener la conversación, preguntándoles sobre sus clases, sus planes, sus profesores favoritos. Pero cada respuesta era más corta que la anterior. Scott finalmente se retiró al sofá con una cerveza, cambiando de canal en la televisión sin sonido. Recuerdo haber pensado que este sería el último día de Acción de Gracias que organizaría. No porque no quisiera, sino porque era demasiado doloroso intentar crear calor en una habitación que se había vuelto fría. Fue después del postre, pastel de calabaza comprado y mi cazuela tostada, cuando ocurrió. Estaba contando una anécdota de mi primer año como profesora, algo desenfadado, sobre un estudiante que había intentado plagiar un ensayo usando un discurso de matar a un ruiseñor. Ya la había contado antes, claro, quizás incluso 2 veces, pero siempre hacía reír a Helen, y por un instante quise volver a sentir ese sonido en la sala, aunque solo fuera en mi memoria. Christine me interrumpió a media frase.
Papá, dijo, con el tenedor aún en la mano, y la voz más cortante que el metal. Ya has contado esa historia muchas veces. La sala se quedó en silencio. Lo entendemos. Eras profesor. Tuviste alumnos inteligentes. Pero quizás sea hora de olvidarlo. O sea, soltó una risa rápida a la que nadie se unió. Ya has pasado la edad en que esas cosas importan. Me quedé paralizada. Sentí un nudo en la garganta y un ligero temblor en las manos contra el mantel. Por un momento pensé haberla oído mal, o que quizá bromeaba con ese tono seco y sarcástico que a veces usaba en el instituto. Pero entonces vi a Scott sonreír con sorna en su botella de cerveza y a Emily poner los ojos en blanco, y supe que hablaba en serio. No solo la historia, sino todo, mi vida, mis recuerdos, mi voz. Todo era, en su opinión, algo que, en el mejor de los casos, se toleraba, dejado de lado con cuidado como muebles polvorientos de otra época. Demasiado viejo para importar. Intenté calmarme, sonreír y hacer una broma autocrítica sobre las indignidades de envejecer, pero no me salían las palabras. Tenía la boca seca y el pecho me dolía como cuando algo que creías seguro se quiebra de repente. Christine ya se había marchado, mirando su móvil y preguntándole a Emily si quería irse pronto para evitar el tráfico. Nadie notó que no había tocado mi café. Nadie me preguntó si estaba bien. Más tarde, esa noche, después de que se fueran con besos al aire y recipientes sobrantes que no habían pedido, me senté sola en la cocina, con las luces apagadas. No retiré los platos. No lavé los cubiertos. Simplemente me quedé allí sentada, escuchando el suave tic-tac del reloj de pared que Helen había elegido en 1974, y repasé las palabras de Christine una y otra vez. Demasiado viejas para importar. Ni siquiera dichas con enfado, sino con desdén, como quien menciona que un coche ya no tiene garantía. Un hecho, no un sentimiento. Algo cambió en mí esa noche. No creo que ella lo notara, y dudo que le hubiera importado si lo hubiera hecho. Pero sabía que había cruzado un límite, no con crueldad, sino con descuido. Y en cierto modo, eso era peor. Esperas crueldad de los desconocidos. De tu hija, esperas reconocimiento. De tu hija, esperas seguir importando, aunque sea un poco, incluso ahora. Me acosté sin cepillarme los dientes, algo que no había hecho desde que murió Helen, y al cerrar los ojos, no fue el sueño lo que vino, sino una claridad pesada y dolorosa, de que me había aferrado a las esperanzas equivocadas durante demasiado tiempo. Después de Acción de Gracias, Christine no llamó en 3 semanas. No es que esperara que lo hiciera. En los últimos años, ese se había convertido en nuestro ritmo. Breves apariciones seguidas de largos silencios. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Algo en su tono en la mesa, en la facilidad con la que me había ignorado. Se había instalado en mis huesos como aire húmedo. Seguía repasando sus palabras en mi mente, no porque fueran crueles, sino porque eran indiferentes, y la indiferencia de tu propio hijo es algo mucho más frío que la ira. Seguí con mis días como siempre, preparando café, leyendo el periódico, caminando hasta la tienda de la esquina por leche o pan,
que realmente no necesitaba, tratando de sacudirme la sensación de que, de alguna manera, me había vuelto obsoleta en la vida de la única familia que me quedaba. Entonces, en una gris mañana de miércoles, sonó mi teléfono. Era Christine. Su voz era brillante, demasiado brillante, el tipo de alegría forzada que inmediatamente te prepara para algo desagradable. «Hola, papá», dijo, alargando las palabras como si intentara convencerse de que pertenecían a la misma familia. «¿Cómo estás? ¿Todo bien con la casa?» Le dije que todo estaba bien, que había que limpiar las canaletas, pero que ya me ocuparía. Hizo un sonido de desaprobación. «No deberías estar subiendo escaleras a tu edad. Ya hemos hablado de eso». Me mordí la lengua. «De hecho», continuó, «quería hablar contigo de algo un poco más, a largo plazo». La pausa antes de esas dos últimas palabras fue deliberada, cuidadosa, e inmediatamente me hizo saltar las alarmas. «Scott y yo hemos estado hablando, y nos preocupa que vivas solo en esa casa tan grande. Hay mucho que gestionar, las escaleras, el mantenimiento, el jardín. Simplemente pensamos que quizás sea hora de empezar a buscar otras opciones. Una residencia asistida, tal vez. O incluso vender la casa y mudarnos a un lugar más manejable». Me quedé en silencio. Sentía mis dedos apretándose contra el reposabrazos de la silla. Ella confundió mi silencio con confusión. «Papá, no digo que tengas que mudarte mañana. Solo empieza a pensarlo. Hay comunidades encantadoras cerca de Atlanta. Tendrías gente de tu edad cerca. Actividades. Asistencia médica. No tendrías que preocuparte por nada». Suavizó la voz, como si ya estuviera a medio camino, como si me estuvieran guiando con ternura hacia una salida que no había pedido. «No se trata solo de seguridad, papá. Se trata de tu calidad de vida. No deberías tener que pasar apuros. Lucha». Esa palabra resonó más fuerte que cualquier otra cosa. No tenía ni idea de con qué luchaba, y no eran las escaleras ni el césped, ni el crujido ocasional de mis rodillas. Era el silencio. Era la forma en que su voz cambiaba cuando me hablaba ahora, como si estuviera actuando con pasión en lugar de sentirla. Le dije que lo pensaría. Pareció aliviada. «Eso es todo lo que pido. Solo piénsalo. Tal vez después de las vacaciones podamos empezar a buscar algunas opciones juntas». Colgamos poco después. Me quedé sentada en mi silla un buen rato, mirando el papel pintado descolorido que Helen había insistido en que nunca cambiáramos, sintiendo que los contornos de mi vida comenzaban a constreñirse, como si alguien hubiera empezado a medirme para una caja más pequeña. Una semana después, recibí un paquete por correo. Era un folleto brillante de una comunidad para jubilados, cerca de Marietta, con fotos de personas mayores sonrientes, jugando al pickleball y sosteniendo copas de vino al atardecer. Dentro había una nota adhesiva escrita a mano por Christine. «Solo algunas ideas, sin presión. Con cariño, C». Dejé el paquete en la encimera de la cocina y no lo volví a abrir. Pero el mensaje era claro. El tiempo había empezado a correr, y la cuenta regresiva no era para un cumpleaños ni un evento familiar, sino para el fin de mi autonomía. No dormí mucho esa noche, ni la siguiente. Al mes siguiente llegó mi factura del impuesto predial y noté algo extraño. El sobre estaba dirigido tanto a mí
como a Christine, algo inédito. Llamé a la oficina del condado y me informaron que habían añadido a mi cuenta una persona autorizada secundaria, con permiso para acceder y gestionar la correspondencia relacionada con la propiedad. Cuando pregunté quién había hecho la solicitud, me leyeron el nombre de Christine. Colgué y me senté a la mesa de la cocina, con el corazón latiéndome con fuerza. El cambio no era ilegal, pero tampoco inocente. No me lo había preguntado. Ni siquiera lo había mencionado. Simplemente había dado un paso más hacia el control. Luego vinieron las llamadas del banco. Una mañana recibí un mensaje de voz de mi asesor financiero, pidiéndome que confirmara una conversación reciente que había tenido con Christine sobre mis cuentas de jubilación. Lo llamé de inmediato. Dijo que te estaba ayudando con unos trámites, dijo, con aire desconcertado. Quería saber sobre las opciones de distribución, los beneficiarios, ese tipo de cosas. No le di nada, por supuesto. Le dije que necesitaría tu permiso por escrito. Le di las gracias. Colgué y sentí náuseas. Christine no esperaba mi consentimiento. Ya estaba moviendo piezas en segundo plano, como si yo fuera un tablero de ajedrez que pudiera reorganizar a su antojo. Unos días después, noté un sutil pero escalofriante cambio. Recibí un aviso de la compañía de servicios públicos, indicando que mi cuenta de facturación se había vinculado a un nuevo portal de gestión en línea, uno que yo no había configurado. Llamé al número del aviso y, tras una larga espera y varias transferencias, me dijeron que el nuevo usuario tenía la misma dirección de correo electrónico que sabía que Christine usaba en su trabajo. Dijo que era su cuidadora. Dijo la representante de atención al cliente. Quería asegurarme de que todo se pagara a tiempo. Le di las gracias y colgué, apretando el teléfono con tanta fuerza que me empezó a doler la mano. Me quedé en medio de la cocina, rodeado del reconfortante zumbido del viejo refrigerador y el leve crujido de las tablas del suelo bajo mis zapatillas, y me di cuenta de que mi hija había empezado a borrarme, silenciosa y eficientemente, tras una máscara de preocupación, no por malicia, quizá, sino por ese frío utilitarismo que tan a menudo se disfraza de responsabilidad. No me veía como un padre, ni siquiera como una persona, sino como un problema que gestionar, una cuenta financiera, una propiedad inmobiliaria, un pasivo que se avecinaba. Sus gestos de bondad, llamadas, envíos de folletos, vinculación de facturas, no eran actos de amor, sino pasos en un largo y lento camino hacia la apropiación de todo lo que había construido para mí y para Helen. No sabía qué hacer. Consideré llamarla y exigirle una explicación, pero sabía cómo terminaría. Suspiraría, diciéndome que estaba siendo paranoico, que solo intentaba ayudar, y quizás lo creía. Quizás, en su mente, yo ya no era capaz de entender qué era lo mejor para mí. Esa fue la parte que más me dolió, la idea de que mis pensamientos ya no contaban, de que mi voz ya no tenía peso. No era solo que estuviera tomando el control, era que creía que tenía derecho a hacerlo, no más tarde, no cuando yo ya no estuviera, sino ahora. Así que empecé a hacer algo que no había hecho en años. Empecé a tomar notas, anoté cada cambio que notaba,
cada inicio de sesión no autorizado, cada llamada que hacía en mi nombre. Contacté con mi banco y eliminé todo acceso de terceros. Cambié las cerraduras de mis puertas y no se lo dije a nadie. Releí mi testamento y luego empecé a escribir uno nuevo, uno que hablara con claridad, incluso si yo ya no podía. Porque algo dentro de mí había despertado, no por miedo, sino por un instinto latente de preservar la dignidad que me quedaba. No me hacía ilusiones sobre a dónde me llevaría este camino. Christine me veía como una firma que se desvanecía en un documento. Mi intención era que esa firma contara antes de que se borrara por completo. Era mediados de enero, cuando Christine llegó sin avisar. Estaba sentada junto a la ventana de mi sala, una de esas tardes donde la luz tenía ese gris suave y cansado, y el aire dentro de la casa se sentía denso y silencioso. Vi su coche entrar en la entrada, plateado, impecable y desconocido. Salió con un abrigo a medida y gafas de sol, sosteniendo una carpeta de cuero bajo el brazo, como quien entra a una reunión que ya planea dominar. No hubo ninguna llamada telefónica, ningún aviso, solo el repentino sonido de neumáticos sobre la grava y un golpe en la puerta que no fue con calidez, sino con intención. Cuando abrí, me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos y dijo: «Hola, papá. ¿Te importa si entro? Tenemos que hablar». Me hice a un lado y la dejé entrar, sintiendo ya el cambio de temperatura, no por el viento de enero, sino por la serena autoridad de su voz. Entró en la sala sin esperar invitación, como si la casa ya le perteneciera. Miró a su alrededor, emitió un sonido de disgusto al ver el montón de correos sin abrir en la mesita de noche, y dijo: «Tenemos que empezar a organizarnos. Es demasiado para ti». La seguí adentro, con el corazón latiéndome ligeramente, no por el esfuerzo, sino por la creciente conciencia de que esta visita no era para ponernos al día. Se sentó en el borde del sillón frente al mío, abrió la carpeta y sacó un fajo de papeles. «Son solo unos formularios preliminares», dijo con voz tranquila y practicada. «Nada definitivo, solo cosas en qué pensar». No respondí. Miré los papeles. Vi palabras como poder notarial duradero, poder médico, consolidación de bienes. Vi mi nombre en letra pequeña, línea tras línea, y el suyo en letras grandes y negritas, junto a agente autorizado. Se me revolvió el estómago, no porque no entendiera lo que significaba, sino porque sí. Siguió hablando, explicando las cosas con ese tono suave y paciente que usas con alguien que crees que está cayendo poco a poco en la irrelevancia. Si algo pasara, todo sería mucho más fácil, dijo, pasando una página. No tendrías que preocuparte por las facturas, ni por las decisiones del hospital, ni por la hipoteca. Yo podría encargarme de todo. Tú podrías simplemente descansar. La interrumpí. «¿La hipoteca?», Zrenia pregunté. Sus ojos se posaron en los míos. «Bueno, me refiero a la propiedad, los impuestos, los gastos. Todo está ligado. Es una carga para ti. No deberías estar gestionando estas cosas a tu edad». Me dio un bolígrafo. No fue una petición. Fue un gesto de expectativa. No lo acepté. Me quedé allí sentada, mirando la pila de papeles que no representaban preocupación, sino control. Esa carpeta no era protección.
era una transacción. Era la formalización de un lento borrado que ya sentía en los huesos durante meses. «Christine», dije lentamente, en voz más baja de lo habitual, ¿de verdad crees que soy incapaz de controlar mi vida? No respondió de inmediato. Soltó un pequeño suspiro, se ajustó la manga y dijo: «No se trata de capacidad, papá. Se trata de la realidad. Olvidas cosas. Dejas la estufa encendida. No contestas el teléfono. Me preocupo por ti. Así es como te protejo». Ese fue el momento en que todo encajó. Las llamadas al banco, los cambios en las facturas de servicios, las sugerencias susurradas de una residencia asistida. Nunca se había tratado de mi bienestar. Se trataba de preparación, de posicionamiento, de reclamar territorio antes de que lo disputaran. Y ahora, aquí estaba, con un montón de jerga legal y una sonrisa persuasiva que casi sonaba a amor. Me levanté lentamente y caminé hacia la cocina fingiendo que necesitaba agua. Me agarré al borde del fregadero e intenté que no me temblaran las manos. La casa que Helen y yo habíamos construido durante toda la vida se había convertido en un objetivo, no para ladrones, sino para nuestra propia hija, cuya idea de familia ahora parecía una hoja de cálculo. Regresé a la sala y me senté sin decir palabra. Ella me observaba atentamente, calculando. «Necesito tiempo», dije. Asintió como si esperara resistencia, como si fuera una variable conocida en su plan. «Por supuesto», dijo, recogiendo los papeles y guardándolos en la carpeta. «Solo no tardes demasiado. Las cosas pasan, y es mejor estar preparado». Se fue poco después, diciendo que tenía un vuelo de regreso por la noche y que no podía quedarse. Me besó en la mejilla, me llamó papá y prometió llamar en unos días. Cuando se fue, el silencio en la casa cambió. Ya no parecía luto, parecía asedio. Esa noche, abrí el cajón de mi escritorio y saqué el testamento que había escrito años atrás. Lo leí despacio, notando cuánto había cambiado. Nombres, cantidades, parentescos. Tomé un bolígrafo, taché el nombre de Christine y escribí algo nuevo al final. Para revisión. No era solo una corrección legal, era una declaración. No estaba listo para que me guardaran en una caja y me archivaran. No por ella. Todavía no. Durante las siguientes semanas, los esfuerzos de Christine se volvieron más audaces, invasivos e inequívocamente estratégicos. Lo que había comenzado como una sutil manipulación se revelaba ahora como una campaña a gran escala, una operación silenciosa y metódica, destinada a apartarme del centro de mi propia vida. Llamaba casi a diario, siempre fingiendo preocupación, siempre con una suavidad practicada en la voz que antes parecía cariño, pero que ahora se sentía como el frío del estetoscopio de una enfermera sobre la piel desnuda. Empezó a hacer preguntas extrañas y curiosamente específicas. ¿Te has acordado de rellenar tu medicación para la presión arterial? Component placement. ¿Cerraste la puerta anoche? Zrenia. ¿Sigues usando velas cuando las luces parpadean? Preguntas que no nacían de la curiosidad, sino claramente ensayadas, formuladas para documentar un caso, para construir la imagen no de un hombre, sino de un lastre. Sentí que algo peligroso cobraba impulso, algo ya medio formado en su mente,
y que solo esperaba el papeleo para hacerlo oficial. Entonces llegó la visita de la mujer del traje azul marino con una carpeta. No había programado ninguna cita, pero allí estaba una tarde, de pie en mi porche, con una sonrisa forzada y una credencial que decía Coordinadora de Bienestar para Personas Mayores. Dijo que formaba parte de una iniciativa financiada por el Estado para ver cómo estaban las personas mayores. Solo una visita rutinaria a domicilio, nada formal. Le pregunté si Christine la había contactado y soltó una risa ensayada, fingiendo no saber a quién me refería, antes de decir: a veces los familiares se ponen en contacto de forma proactiva. Siempre es mejor prevenir que curar. Me pidió entrar. Dudé un momento, pero luego cedí, en parte por curiosidad, en parte para no darle más argumentos pareciendo combativo. Recorrió mi casa lentamente, notando la falta de barras de apoyo en el baño, la pila de revistas cerca de la escalera y la ausencia de dispositivos médicos visibles. Me preguntó si vivía sola, con qué frecuencia salía de casa, si había tenido alguna caída o episodio de confusión reciente. Le dije que no a todo, lo cual era cierto, pero aún así lo anotó. Me preguntó por mis comidas, mis medicamentos, mi economía. Le dije que cocinaba, que me encargaba de mis recetas y pagaba mis facturas a tiempo. Sonrió, pero no dejó de escribir. El bolígrafo se movía sobre el papel con la fría confianza de quien ya había decidido el resultado antes de hacer la primera pregunta. Después de que se fuera, me quedé de pie junto a la ventana y la observé hablar por teléfono mientras caminaba por la entrada. Su voz era demasiado baja para oírla, pero su postura lo decía todo. No estaba reportando una visita, estaba reportando progresos. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando al techo, preguntándome cuánto tardarían en volver a llamar. Esta vez no con preguntas, sino con órdenes. Empecé a hacer llamadas a la mañana siguiente. Contacté con un abogado que me recomendó un antiguo colega de mi época de profesor. Se llamaba Malcolm Shaw. Tenía casi 40 años. Un carácter serio y preguntas agudas y penetrantes que me hacían saber que no perdía el tiempo. Le conté todo. La carpeta de formularios que Christine había traído, los cambios en mis cuentas de servicios, las visitas sorpresa, la repentina urgencia en su voz. No pareció sorprendido. «Estamos viendo más de esto», dijo sin rodeos. «Se llama posicionamiento estratégico por incapacidad. Las familias reúnen la documentación justa para afirmar que ya no estás en condiciones de tomar decisiones y luego solicitan la tutela. Una vez concedida, pierdes el control de tus bienes, tu casa, tus opciones médicas, todo». Se recostó en su silla y juntó los dedos. «¿Tienes testamento?» Asentí. «Entonces, actualicémoslo y asegurémonos de que tus poderes notariales estén bien protegidos. También añadiremos una cláusula, irrevocable y notariada, que exprese tus deseos con respecto a la tutela. Si llega a un litigio, tendremos un juicio». Hizo una pausa y luego preguntó con suavidad: «¿Quiere retirar a su hija de su patrimonio?» «No», respondí de inmediato. Bajé la mirada hacia mis manos, hacia las venas, las manchas y el temblor que me producía el cansancio. Pensé en los cuentos que le había leído antes de dormir.
en los pasteles de cumpleaños que Helen había hecho, en los largos viajes a recitales de ballet y concursos de ortografía. Pensé en cómo me tomaba la mano con férrea convicción cuando tenía 5 años, y en cómo esa misma mano había firmado documentos para desviar mi vida. Sí, dije finalmente con voz firme, retírela. Pasamos las siguientes semanas reconstruyendo la arquitectura legal de mi vida. Malcolm actuó con rapidez y eficiencia. Firmé documentos nuevos, actualicé mi testamento, reasigné beneficiarios y guardé todo en un archivo seguro. Me recomendó un asesor financiero que auditó mis cuentas y detectó varias irregularidades. Pequeños retiros sin explicación, pagos recurrentes a servicios que nunca usé, una tarjeta de crédito abierta a mi nombre, de la que no tenía conocimiento. Todo relacionado con Christine. Sentí una opresión en el pecho, mezcla de furia y vergüenza. Siempre había imaginado que la traición llegaría con gritos, portazos, con una confrontación final. Pero en realidad llegó con contraseñas cambiadas discretamente, nombres añadidos a las facturas, sutiles susurros tras puertas cerradas. Entonces, como para confirmar que mi instinto había sido acertado desde el principio, recibí una carta. Era de un bufete de abogados de Atlanta, con la dirección del remitente de Christine. Dentro había una petición formal, aún no presentada, pero redactada, solicitando una tutela de emergencia por un deterioro cognitivo creciente, un mal juicio financiero y preocupación por mi seguridad personal. Leí la carta 3 veces antes de soltarla. Se me entrecortó la respiración. Había ido más allá de lo que pensaba. Esto ya no era un posicionamiento, era un ataque. Planeaba declararme incompetente, tomar el control de todo y colocarme donde le pareciera oportuno. Llamé a Malcolm inmediatamente. Vino esa tarde y nos sentamos en mi mesa del comedor durante casi 2 horas, repasando cada ángulo. No tiene pruebas médicas, dijo. No tiene diagnóstico ni informe médico. Lo necesitarán en el juzgado. Asentí, con la mente ya acelerada. Entonces quiero que me evalúen, profesionales, independientes. Estuvo de acuerdo. En una semana. Tenía citas con un gerontólogo, un neurólogo y un psiquiatra. Cada examen era largo, invasivo y agotador. Pero respondí a todas las preguntas. Completé todos los exámenes. Recité listas al revés. Copié formas. Resolví problemas matemáticos mentalmente. Describí proverbios y interpreté metáforas. Incluso me reí en un momento dado, al darme cuenta de que estaba actuando para desconocidos solo para demostrar que aún merecía ser dueña de mi propia mente. Cuando llegaron los informes, fueron unánimes. Estaba en pleno uso de mis facultades mentales y cognitivas. Malcolm los archivó de inmediato en un paquete legal de protección, junto con el Nuevo Testamento, los poderes notariales modificados y una carta formal de cese y desistimiento dirigida al abogado de Christine. La enviamos por correo certificado. El silencio que siguió duró casi un mes. Ni llamadas, ni visitas, ni cartas. Entonces, una mañana, al volver del supermercado, la encontré en la entrada de mi casa. Parecía más delgada, cansada, pero aún con esa postura rígida de superioridad moral. ¿Podemos hablar?,
Zrenia preguntó, y antes de que pudiera responder, ya caminaba hacia el porche. La seguí adentro y nos sentamos en la sala, rodeadas de fotografías enmarcadas por las que no me había preguntado en años. No se disculpó. En cambio, dijo, «Me tomaste por sorpresa». No dije nada. ¿Sabes lo humillante que fue que me dijeran que mi padre había contratado un abogado a mis espaldas? De nuevo, guardé silencio. Entonces me miró de verdad, y su voz cambió. Solo intentaba ayudar. «No», dije, en voz baja pero con firmeza. «Intentabas controlar, reclamar. Ayudar habría significado visitarme, escucharme, preguntarme qué necesitaba. Decidiste lo que era mejor para mí, sin mí. Eso no es amor, Christine. Es control disfrazado de preocupación». Entrecerró los ojos. «¿Así que así va a ser? ¿Me estás dejando de lado?» Negué con la cabeza. «Lo hiciste tú misma. Solo lo reconozco». Se levantó de golpe. «Te arrepentirás de esto», dijo. «Cuando estés enferma, moribunda o confundida, desearás que alguien te cuidara». Sostuve su mirada. «Prefiero estar sola a ser poseída». Se fue sin despedirse. La puerta se cerró con la suave irrevocabilidad de un capítulo que termina, no con ira, sino con revelación. Me quedé en la sala y me di cuenta de que no tenía miedo. Ya no. Había recuperado algo que se me había escapado durante años. No solo mi autonomía, sino mi voz, mi derecho a ser importante, incluso en las últimas etapas de mi vida. Christine no esperaba resistencia, esperaba rendición, y lo que encontró fue a un anciano que no estaba dispuesto a desaparecer en silencio. Era a principios de primavera cuando se desató el verdadero enfrentamiento. No en un tribunal ni con el mazo de un juez, sino en el lugar más banal. El comedor de un despacho de abogados, con paredes beige, láminas baratas y una ventana que daba a un aparcamiento. Christine finalmente había respondido a través de su asesor legal, solicitando una conversación familiar formal sobre la herencia, para evitar enredos y angustia pública. Sabía lo que era. Un último intento desesperado por recuperar el control antes de que el rastro documental que había creado se volviera irreversible. Quería sentarse a la mesa una vez más, antes de que le arrebataran la mesa. Malcolm me aconsejó que fuera. Dijo que si estaba dispuesta a reunirme, estaba preocupada. Y eso significaba tener influencia. Así que acepté, con la condición de que la reunión se grabara y que mi testigo, Malcolm, estuviera presente. Vino sola, sorprendentemente, sin Scott, sin su abogado. Eso, más que nada, me dijo que no tenía un plan real. Su confianza era frágil y detrás de ella había miedo, no por mi bienestar, sino por lo que ella podría perder. Ya estaba sentada cuando llegué y no levantó la vista enseguida. Tenía las manos apretadas sobre el regazo y llevaba una blusa verde oscuro que la hacía parecer más pequeña de lo que recordaba. Tenía arrugas alrededor de la boca que no había notado antes, y una tensión en su postura dejaba claro que no había dormido bien. Malcolm y yo nos sentamos frente a ella, y él comenzó la reunión con formalidad, leyendo una declaración preparada que confirmaba que todos los presentes habían acordado grabar la conversación y que se trataba de una conversación voluntaria sobre asuntos de patrimonio privado. Ella asintió, murmuró un sí, y luego volvió la mirada hacia mí. No eran suaves,
tampoco enfadadas. Estaban desesperadas, como alguien que mira una presa justo antes de que se rompa. «Papá», empezó con voz firme pero cortante, «quiero empezar diciendo que nunca quise que nada de esto sucediera como sucedió. Tomé algunas decisiones, sí, pero fueron por preocupación, no por avaricia. He estado intentando asegurarme de que te cuiden, de que las cosas estén controladas, porque no estarás aquí para siempre, y no quería quedarme en el caos». Hizo una pausa, buscando compasión. «Cuando murió mamá, vi lo desorganizado que estaba todo. Me asustó. No quería volver a pasar por eso». No respondí. Dejé que el silencio se posara entre nosotros como niebla. «Pero esto», continuó, señalando vagamente la carpeta sobre la mesa, «este muro que has construido entre nosotros no está bien. Eres mi padre. He estado intentando hacer lo responsable». Malcolm se aclaró la garganta, pero no me interrumpió. Me incliné hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa como lo había hecho en tantas reuniones de padres y maestros a lo largo de los años, cuando necesitaba decir una verdad dura con delicadeza. «Christine», dije, «responsabilidad no significa dominio. Has tomado decisiones sobre mi vida sin incluirme. Te has tomado libertades con mis finanzas, mis propiedades, mi nombre. Iniciaste un proceso de tutela a mis espaldas. Pusiste en marcha un proceso que me habría despojado de todos los derechos que aún tengo, y lo hiciste con la arrogancia de alguien que asumió que no me defendería. No actuaste por amor, actuaste por cálculo». Apretó los labios y por un momento pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. No estaba allí para sentir remordimientos. Estaba allí para negociar. «Intentaba protegerte», repitió, esta vez más bajo. «¿De qué?», pregunté. «De mí misma, de mi propia mente. Intentaste convencerme de mi incapacidad, de que estaba confundida, de que me había convertido en una carga, y lo hiciste mientras me sonreías durante la cena, mientras me enviabas folletos de comunidades de estilo de vida, mientras me abrazabas en la puerta y me llamabas papá. ¿Sabes cómo se siente? Que te traten como a un activo en lugar de como a un hombre». Su expresión se endureció entonces, y vi cómo se le caía la máscara. «Siempre ha sido imposible hablar contigo», dijo, con un tono repentinamente cortante. «Siempre terca, siempre haciéndote la víctima. Quizás si me hubieras dejado ayudarte antes, esto no habría sido necesario». Y ahí estaba, el meollo del asunto. Ella creía que resistirse era debilidad, que mi negativa a rendirme era un acto irracional, algo que dificultaba su papel, lo hacía menos conveniente. Entonces me di cuenta de que no me veía como cruel ni roto, me veía como anticuado, ineficiente, un remanente de una generación que aún firmaba cheques y pagaba facturas en persona, y creía que el amor no era algo que se pudiera simplificar. Me volví hacia Malcolm, quien deslizó la carpeta por la mesa. Dentro había una copia revisada de mi testamento, certificada ante notario, con testigos y legalmente vinculante. La había traído no para amenazarla, sino para confirmar que el resultado ya estaba sellado. «He tomado mis decisiones», dije, «y no las cambiaré. No estás registrada como beneficiaria. Has sido despojada de toda autoridad legal sobre mis asuntos.
Mi patrimonio ha sido depositado en un fideicomiso, administrado de forma independiente. No recibirás nada, palideció. Por un instante, volví a ver a la niña que llevaba dentro, la niña que lloraba cuando se le caía el helado, la adolescente que daba un portazo y esperaba fuera de mi estudio a que viniera a disculparme, incluso cuando se equivocaba. Pero esa niña había desaparecido, reemplazada por alguien que había intentado orquestar mi desaparición. Así que ya está. Zrenia preguntó con voz débil. Solo me estás dejando de lado. Te dejaste de lado a ti misma, dije. Simplemente reconozco la realidad que creaste. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Te arrepentirás de esto, dijo, con la voz temblorosa de rabia. Morirás sola, y cuando lo hagas, no habrá nadie para limpiar el desastre. La miré, y algo dentro de mí, algo suave y triste, finalmente se soltó. Ya he estado sola durante años, dije. Pero al menos ahora no finjo lo contrario. Se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras ella, y la habitación volvió a quedar en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio pleno. Un silencio definitivo. Malcolm exhaló y empezó a guardar los documentos. ¿Estás bien? Zrenia preguntó. Asentí. Sí, lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba más que bien. Había trazado una línea, no por ira ni por venganza, sino por claridad. Había recuperado lo que siempre había sido mío: mi vida, mis decisiones, mi voz. Y nadie volvería a silenciarme. Los días posteriores a ese último encuentro transcurrieron con una extraña y serena claridad, como si el mundo se hubiera reorganizado en algo más simple, menos enredado. Ya no había mensajes de voz de Christine, ni cartas repentinas, ni visitas con portapapeles, ni falsas preocupaciones. Mi teléfono sonaba menos, pero cuando lo hacía, era Malcolm registrándose, o el banco confirmando que todas las autorizaciones habían quedado bajo mi control, o el farmacéutico local recordándome que mis recetas estaban listas para recoger. No era una vida ruidosa, pero era mía, y ya no conllevaba la inquietante sensación de dedos ajenos rebuscando en los cajones de mi existencia. Empecé a encontrar pequeños consuelos en las cosas que siempre había descuidado. La luz del sol sobre la madera noble al final de la tarde. El aroma del café recién hecho, que había dejado reposar un poco más de lo debido. El sonido de la radio, tocando música que había olvidado que amaba. Caminaba más, unas pocas cuadras a la vez, siempre con el bastón, pero nunca con miedo. Hablé con vecinos a los que antes saludaba con la cabeza, pero que nunca conocí realmente. Incluso empecé a asistir a un círculo de lectura semanal en la biblioteca, donde la mayoría de la gente tenía una edad más o menos similar a la mía, y también había soportado el dolor silencioso de ser ignorada poco a poco por las mismas familias que formaban. En abril di el paso definitivo. Vendí la casa, no por necesidad, sino por decisión propia, un gesto tanto simbólico como práctico. Era la casa donde Helen y yo habíamos forjado una vida, criado a una hija, celebrado el Día de Acción de Gracias, discutido sobre los colores del papel pintado y bailado lentamente en la cocina, con las luces apagadas.
pero también era la casa donde me habían menospreciado, controlado, conspirado discretamente contra mí. No quería morir en un lugar donde las paredes hubieran sido usadas como prueba en mi contra. Encontré un pequeño apartamento en las afueras del pueblo. 2 habitaciones, modesto, limpio, con amplios ventanales que dejaban entrar el amanecer. La casera era una mujer llamada Clara, de 72 años, que vivía en el apartamento de al lado, y me trajo sopa la primera semana sin pedírsela. «No es caridad», dijo, sonriendo. «Solo buenos modales. Eso todavía cuenta, ¿verdad?» Le dije que sí. Pasé un domingo tranquilo guardando las últimas cosas de Helen. Guardé las cartas que nos escribimos, el pañuelo que siempre llevaba en el bolso, unas cuantas fotografías donde sus ojos reían. Doné su ropa, pero conservé el chal que usaba en invierno y lo colgué cerca de la puerta, donde podía alcanzarlo cuando más extrañaba su presencia. Solté el resto, no porque no importara, sino porque quería que los recuerdos vivieran en mi mente, no como reliquias de algo preservado, sino como algo que aún vivía dentro de mí. El apartamento era más pequeño, pero descubrí que tenía más espacio, no físico, sino emocional y mental. Había espacio de nuevo para pensar sin intrusiones, para hablar sin tener que demostrar mi lucidez. Cambié mi número de teléfono. No envié ninguna dirección de reenvío. Si Christine quería encontrarme, tendría que buscar con más ahínco que nunca. Pero sospechaba que no lo haría. La gente como ella rara vez persigue lo que no puede controlar. Un mes después, recibí la notificación de que el tribunal había desestimado su petición por completo. Falta de pruebas. Las evaluaciones médicas independientes contradicen la reclamación. Esa era la frase. Formal, precisa, definitiva. Malcolm me envió una copia y enmarqué la página, no por despecho, sino porque me recordaba que incluso a los 81 años, un hombre aún podía defenderse y ganar. Y entonces, silenciosamente, sin previo aviso, llegó una carta, sin remitente. La letra me resultaba familiar, un poco apresurada, un poco sesgada. Christine. La abrí lentamente, sin saber qué sentiría. Eran 3 párrafos. Decía que lo sentía, no por lo que había hecho, sino por cómo resultaron las cosas. Dijo que solo había intentado ser práctica, que no había querido que las cosas llegaran tan lejos. Dijo que esperaba que, con el tiempo, pudiera perdonar la tensión, y que si alguna vez cambiaba de opinión sobre hablar, sabía dónde encontrarla. No había calidez, ninguna solicitud de reunión, ningún reconocimiento del daño, solo esas sílabas estériles y educadas. Tensión, perdón, práctico. Doblé la carta 1 vez, 2 veces, y la guardé en un cajón. No respondí. Algunos silencios merecen permanecer intactos. Ahora los días transcurren con más suavidad. Sigo escribiendo en mi diario cada noche. Sigo dando de comer a los pájaros por la mañana, y me siento con un libro al sol cuando el tiempo lo permite. Sigo hablando con Helen, a veces en voz alta, a veces en la quietud de mi corazón, a la que nadie más puede acceder. Me he acostumbrado a la soledad. Ya no la siento como un castigo, la siento como una protección, y a veces me pregunto,
Si ella no hubiera dicho esas palabras en acción de gracias, eres demasiado viejo para importar, habría permanecido dormido en mi vida, reducido a un segundo plano en mi propia historia. Pero sí lo dijo, y lo decía en serio. Y lo oí, y me despertó. Y por eso, por extraño que suene, estoy agradecido. Sí, importé. Importé lo suficiente como para que conspiraran contra mí. Importé lo suficiente como para luchar. Y, finalmente, importé lo suficiente como para salvarme.